Muy buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriana, buenas noches. Y bueno, tenemos que empezar con una noticia triste. Como usted sabe, Francisco Toledo, el maravilloso pintor y artista plástico oaxaqueño, falleció el 5 de septiembre. Y por esa razón, el martes pasado, el Congreso de la Unión le rindió un homenaje. Pero no solo eso, también ya hay legisladores que plantean que les sea otorgada post-mortem la medalla Belisario Domínguez. La tristeza que nos embarga a oaxaqueñas y oaxaqueños, al corazón cultural de todo el país, a todo México por la pérdida de un artista universal, pintor, dibujante, escultor, grabador, ceramista, figura fundamental y piedra angular del arte y la cultura de Oaxaca, el maestro Francisco Toledo. Su reciente partida nos invita a reflexionar sobre nuestro diario quehacer por el bien de nuestra tierra y nuestra gente. El Senado aprobó este martes incrementar las penalidades contra quienes incurran en defraudación fiscal, presenten o adquieran facturas falsas y se encuentren involucrados en la creación de empresas fantasmas. Las sanciones contemplan prisión preventiva oficiosa que va de los 5 hasta los 8 años de cárcel. Estos delitos van a ser considerados, Néstor, como delincuencia organizada. Así es, y también como atentados a la seguridad nacional. Pero además, Adriana, el dictamen especifica que la penalidad se aplicará contra quienes por sí o por interpósita persona expidan, enajenen, compren o adquieran comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Tú los describes muy bien, los factureros. Néstor, pues finalmente van a acabar con los factureros que dañan al país porque le quitan la recaudación fiscal a los mexicanos y todos sabemos que con esa recaudación fiscal pues es para que México crezca. Y no solamente eso, Adriana, también pues son las formas que buscan los criminales o los corruptos para lavar el dinero que pues obtienen de manera ilegal. Es una buena noticia que muchos se endurezca. Hospitales, muchas escuelas se dejan de construir por estas facturas falsas, en donde compran las facturas, te dan las facturas del hospital, de la carretera, de la escuela que nunca se hizo. Así es, Adriana. Y bueno, también hay que decir que estuvo muy movido en el Senado porque hubo un foro allí en el Senado para hablar acerca de lo que es el debate, la discusión sobre la legalización del uso medicinal y lúdico de la marihuana, en la idea de que pues se reglamente y ya exista la posibilidad de que muchas personas que necesitan digamos, ingrediente activo puedan acceder a él de manera lícita y saludable. Se espera que con esta despenalización, legalización y regularización de la marihuana, del cannabis, haya este crecimiento en favor de la salud, un tema proactivo en cuanto a la salud. El senador Martí Batres propone una rotación de partidos políticos y de género en la presidencia de la mesa directiva. El objeto de esta iniciativa es establecer con claridad la rotación de género al frente de los dos órganos de gobierno. Por un lado, la mesa directiva del Senado y por otra parte, la Junta de Coordinación Política. De igual manera, planteamos la alternancia de género en las coordinaciones de los grupos parlamentarios y asimismo establecemos la rotación de partidos, de grupos parlamentarios en la presidencia de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política. Por ejemplo, si Morena tiene aproximadamente la mitad de la representación en el Pleno del Senado, debe corresponderle a lo largo de los 6 años y las 2 legislaturas que dura el Senado de la República, dirigir cada uno de estos órganos por un total de hasta 3 años, lo cual permitiría que de manera proporcional otras fuerzas políticas también presidan la mesa directiva y la Junta de Coordinación
política. Y Movimiento Ciudadano le hizo un homenaje al ingeniero Cárdenas en el Senado de la República. También lo está proponiendo para que sea merecedor sin duda de la medalla Belisario Domínguez. Ahí el ingeniero Cárdenas habló acerca de la importancia de la austeridad en el gobierno, pero también de la necesidad de generar crecimiento económico para pues crear empleos y generar bienestar permanente. Es una forma de atenuar carencias y creo que tendrá que complementarse con la creación de empleos formales. Bueno, yo creo que la creación de empleos formales es una de las grandes tareas que tiene tanto el Estado mexicano como la iniciativa privada, los inversionistas del país. Se tiene que buscar el crecimiento de la economía, se requieren más recursos para invertir en el desarrollo, se requiere reactivar la industria petrolera, como entiendo que se está haciendo, y bueno, pues enfrentar los muchos problemas que existen de distinto orden por todo el país. Bueno, me parece que tiene que buscarse los distintos medios de los que dispone el Estado, que tendrá que pues hacerse una convergencia de otras políticas educativa, de salud, internacional, etcétera, para creación de empleo, para también enfrentar los problemas que plantea la delincuencia. Y ahora vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. La nueva política fiscal, fundamentalmente aquellas que están relacionadas con delitos que se cometen por algunos grupos de empresarios o de empresas que facturan pero no tienen ningún soporte, son parte de una serie de medidas que va a tomar la Cuarta Transformación para agregar más recursos al presupuesto de egresos. Pero ¿en qué consisten y hacia dónde van? De esto vamos a platicar con el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. Lo fundamental era recaudar más, lo fundamental era evitar la competencia desleal que representaba para los empresarios que empresas que se crearon desde el poder público le compitieran a los empresarios. ¿Qué es lo que vino pasando en los últimos años? Políticos que se hicieron delincuentes y delincuentes que se hicieron políticos se disfrazaron de empresarios y usaron a las empresas denominadas fantasmas y facturaron cerca de 9 millones de facturas apócrifas que amparan y actos inexistentes hasta cerca de una tercera parte del presupuesto en el país, 1.6 billones de pesos. A eso se refiere. No es contra las empresas, porque los empresarios, hombres y mujeres nacionalistas, trabajan sin usar facturas que amparan actos inexistentes. No es contra los empresarios, porque ellos no utilizan este tipo de instrumentos para evadir impuestos. Es contra los delincuentes que la propia Procuraduría tiene catalogados en dos grandes órdenes. Los delincuentes peligrosos y los no peligrosos. En esa lógica, quien se encuentra en la categoría de delincuentes no peligrosos y que no excede el monto que se estableció en la disposición de 7.8 millones de pesos en la facturación que atiende actos simulados, no tendrá ningún tipo de problema. Esto no quiere decir que no es una invitación, pues, a usar facturas falsas o que amparen actos inexistentes, porque habrá persecución a los delincuentes no peligrosos que pueden incurrir, que pueden estar en este rango. La prisión preventiva solamente se va a dar en los casos de delincuentes peligrosos. Sí, solamente quienes exceden al 7.8 millones de pesos en factura, que ampara facturas en global de cerca de 30 millones de pesos. Quien expide una factura de 30 millones de pesos para amparar un acto inexistente, pues claro que es un delincuente. Sí, desde luego, la iniciativa que presentamos y la reserva que presentó el senador Monreal al 113 bis protege a los empresarios, sobre todo a los pequeños empresarios, con este monto y esta temporalidad y con el aspecto punitivo que establece el tiempo entre 2 y 9 años. Esto va a dar posibilidad que quienes son primodelincuentes o quienes no han hecho del uso
de facturas apócrifas, su modus vivendi, su modus operandi, no tengan ningún tipo de problema. Salen libres. ¿No? Salen libres, pero además esta ley no es contra los empresarios. Esta ley es para combatir la competencia desleal que sufren empresarios, que sufren textileros, que sufren productores agrícolas, que sufren importadores. O sea, los empresarios que les sirven al país no tienen por qué preocuparse de esta iniciativa. Por el contrario, les va a beneficiar. Bueno, ha habido un saqueo de más de 2 billones de pesos, una tercera parte del presupuesto. Son 27 años de pago anual de la Guardia Nacional. Imagínense si no es un tema de seguridad nacional. 27 años. 27 años pagar la Guardia Nacional equivale al monto de lo defraudado. Estamos nosotros considerando que entre 400,000 a 600,000 millones de pesos que van a ser paulatinamente. En la presentación del presupuesto, de la Ley de Ingresos, yo me atreví a decir que necesitamos soñar con presupuestos de 9 billones. Somos el país de la OCDE que menos recauda. Es vergonzoso. Y no recaudamos por corrupción, por complicidad, por saqueo presupuestal y fiscal, no de los empresarios, de los políticos que se hicieron delincuentes y los delincuentes que hicieron políticos y se disfrazaron de empresarios y utilizaron facturas para amparar actos inexistentes. Así es que queremos nosotros llegar a 9 billones a la mitad del sexenio y lo podemos hacer con una mayor recaudación. No hay incremento de impuestos, no hay nuevos impuestos, debemos ser eficaces para recaudar para el bien de México y para que existan mayores recursos en hospitales, en escuelas, en la seguridad, en la inversión productiva, en el campo, en los municipios, en las comunidades indígenas. Para eso es el recurso. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio el diputado Ulises Murguía, quien es el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. ¿Qué tal? Buenas noches, Ulises. Gracias, Adriana, muy amable por la invitación. Gracias, Néstor. Diputado. Gracias, muy amables. Ulises, pues una gran misión presidir una comisión de tal magnitud, porque en este país pues sigue la violencia, no solo sigue, va incrementándose la inseguridad, los asaltos, los secuestros, el crimen organizado. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué falta? Ya se instaló la Guardia Nacional. Sé que este tipo de proyectos se tienen que madurar y hay que darles un tiempo, pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene que mejorarse o cuál sería la estrategia para acabar con esto? Bueno, Adriana, mira, te puedo comentar. Como ustedes saben, Néstor, realmente instalar la Guardia Nacional fue todo un logro. Hubo mucha oposición a esa instalación. Primero que por qué revolvíamos a personal militar con gente civil. Esto llevó tiempo, llevó meses en la Cámara para poder decidir y legislar esta Guardia Nacional. En segundo término, en efecto, la inseguridad ha crecido y sobre todo en temas tan importantes como es los derechos de piso. Ustedes se acuerdan que los derechos de piso hace tiempo solamente se hacían con gente de nivel económico alto. Hoy en día los niveles de piso se dan hasta en fondas, puestos ambulantes, puestos de tacos. Y ya lo hacen incluso gente de delincuencia organizada muy baja, de niveles demasiado bajos, ¿no? Ahora la extorsión se da desde niveles bajos hasta niveles altos. Los secuestros, otro gran delito mexicano que ahuyenta no solamente a la economía nacional, sino cualquier extranjero que viene con un capital para invertir aquí en México, si le informan que van a secuestrar a su familia, lo van a secuestrar a él, o que le van a cobrar un derecho de piso, pues obviamente ya no llegan a invertir en México. Son casos tan importantes con economías que tienen mucho interés en México, como la economía china, como la economía japonesa. Estuvimos apenas hace poco con el embajador de Pakistán, gente que tienen interés en invertir en México, y pues por estos dos grandes delitos que son los derechos de piso y los secuestros, no llegan. Ahora, los que ya tenemos aquí en México se van por lo mismo, porque ya fueron secuestrados, ya fueron asesinados, sufrieron una pérdida de algún familiar, y creo que este es un tema bastante controversial, bastante importante que tenemos que reconocer como autoridad de nosotros, sobre todo con un presidente tan preocupado por temas de seguridad y que, bueno, pues el presidente Andrés Manuel fue el que propuso la instalación de la Guardia Nacional, y creo que debemos reconocer con toda honestidad y con toda certeza que la inseguridad ha crecido, que los índices son reales, que no son ficticios o que no son cosas de la prensa o que no son cosas de oposición, sino que son cosas de verdad legítimas. Y que van creciendo, no se han disminuido. Ahora, yo les puedo decir el motivo. El motivo principal es un motivo muy lógico
Adriana, Néstor, que si ustedes suman 2 más 2 se van a dar cuenta de ese motivo. Durante 3 sexenios, 4 sexenios, el avispero estaba normal. Las avispas permanecían en su panal muy contentas, comiéndose la mielecita, delinquiendo, cometiendo crímenes, narcotráfico de gran nivel, secuestros, extorsiones, delitos financieros. Pues no tenía ninguna necesidad de espantarse, ¿no? Llega la Cuarta Transformación, llega a la izquierda por primera vez a gobernar un país como el nuestro. Tú mueves ese avispero y ¿qué pasa? Pues las avispas se enojan, los delincuentes se enojan. Y para contrarrestar el efecto de Andrés Manuel, obviamente salen a las calles a delinquir con toda su fuerza. Incluso, si se dan cuenta, acabamos de sufrir ahorita hace poco un escándalo mediático donde soldados se ven despojados de sus rifles, de su armamento. Ya llevan 136 actos en contra de la milicia, en contra de fuerzas castrenses, ¿no? Que ya es el colmo, vamos. Esto hace que ese avispero, que esa delincuencia que estaba acostumbrada a estar sentada en sus laureles, cometiendo delitos permitidos incluso por la propia autoridad. Compactos, las plazas. Exactamente, ya incluso con una organización hasta de niveles, hasta de rangos, ¿no? Y ahora ya pues se ven limitados, ven las fronteras norte y sur llenas de militares, de marinos, de sistemas de inteligencia que antes no veían. Pues es lógico que su reacción de ellos es también demostrarle al gobierno su fuerza, su punch, su poderío. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de incrementar la violencia, a través de incrementar los crímenes, incluso el propio narcomenudeo, que ahora ya se ve hasta en las escuelas primarias, ¿no? Yo pienso que eso es lo que tenemos que atacar, y hablando precisamente de un presupuesto que se acaba de llegar el paquete económico a las 2 cámaras, a la Cámara Baja y a la Cámara Alta, y que pues allí se van a definir muchas cosas importantes que el presidente tiene la inquietud en mejorar temas. ¿Se incrementó el presupuesto en ese ramo? Por supuesto. Por supuesto, te estaba mencionando hace unos minutos que la Guardia Nacional está requiriendo 56,000 millones anuales para que funcionen esos elementos. Se supone que teníamos la idea base de empezar con 55,000 elementos. Ahora el presidente ya habló, incluso Alfonso Durazo, de que tenían 60,000 elementos ya en preparación para la Guardia Nacional. Entonces estamos aumentando el número de efectivos y que van a estar entre civiles y militares y Policía Federal. En este sentido, veremos un incremento del presupuesto, un incremento de los elementos, y se está viendo el problema de esta agitación violenta del crimen como un tema de seguridad nacional. Pues como te digo, o sea, se desprende de lo mismo, ¿no? Si tú mueves el avispero, las avispas van a salir furiosas, se están viendo invadidas en un territorio cómodamente establecido. Yo creo que esta Guardia Nacional, y que fue tan polémicamente criticada, pienso que va a funcionar. Obviamente yo no me atrevería a hablarle a los medios, ni mucho menos de decirle esto va a cambiar en un año. Yo pienso que el resultado de un abatimiento a la inseguridad pública lo vamos a ver en los próximos 2 o 3 años, porque obviamente el recolectar esas abejas, el agarrarlas, el eliminarlas, no es cosa de un día. Acuérdense que no es un panal. De un panal brincan a otro y brincan a otro, como han pasado en los diferentes cárteles, ¿no? Diputado, hace un momento usted mencionó inteligencia. Los sexenios pasados han cometido errores, pero también han tenido aciertos. Teníamos conformado el CISEN, que era un organismo de inteligencia, el búnker que instauró Genaro García Luna, con todos los satélites, la iniciativa Mérida, en donde recibíamos apoyo de Estados Unidos, y ya no sabemos qué pasó con el CISEN, no sabemos qué ha pasado con estos avances y estos aciertos que sí se dieron en el sexenio pasado y que se dieron con el presupuesto de los mexicanos. Ahorita, hoy por hoy, ¿dónde está parado el CISEN? ¿O cuál es la inteligencia que está usando el sistema de seguridad? Mira, Adriana, te comento de manera muy sencilla, tienes razón. El CISEN era un sistema de inteligencia bastante bueno. Que se le dio mal uso en épocas electorales, pero que ya estaba consolidado, la estructura, ¿no? Había una estructura ya gastada, ya hecha. Bueno, pues como ustedes saben, el actual gobierno tiene una desconfianza de corrupción de los gobiernos anteriores. Por esa desconfianza y por querer arrancar de ceros, se instaló algo
sin borrar lo que tú mencionas, sin eliminar a un CISEN, se instaló la Comisión Nacional o el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, que lo controla el general Audomaro, y conjuntan lo que era el CISEN, lo conjuntan con lo que era Seguridad Nacional, que pertenece a Gobernación o pertenecía a Gobernación, y surge el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Y la sección segunda del Ejército también participa, que es la inteligencia militar? No, son temas separados. Realmente yo como comisión de bicamaral tengo una cercanía bastante buena con el general Crescencio, secretario de Defensa, así como con gente de Marina, secretario, subsecretario, sobre todo con el subsecretario Eduardo Redondo. Son dos inteligencias diferentes, o sea, tanto la naval como la del ejército son diferentes, y la instaurada ahora en lo que es el área de seguridad pública, que es un tema que yo también pienso tratar en el Congreso. Creo que le estamos cargando muchas responsabilidades a Alfonso Durazo. Alfonso Durazo ahora, su secretaría ya se compone de muchas otras secretarías, y creo que eso a la larga puede ser que sea infuncional. Tenemos ese Centro Nacional de Inteligencia conformado por un general Audomaro, un tipo muy inteligente, muy hábil en el área de inteligencia, que está precisamente acotando de manera muy sencilla lo que era el CISEN solo. Ahora lo está integrando a un Centro Nacional de Inteligencia con toda la estructura que tú mencionas. O sea, no se está deshaciendo la estructura. El búnker que estaba en Constituyentes, que se invirtieron. Yo fui diputada federal, yo aprobé ese presupuesto y me acuerdo que era un dinero. Un dineral, sí, fue un dineral. Entonces, incluso Genaro García Luna pues, fue una de las personas que fueron pioneros en esta área, ¿no? Pero la idea es que para abatir toda posibilidad de corrupción es que se utiliza un Centro Nacional de Inteligencia y que conforma Seguridad Nacional de Gobernación y el CISEN de la PGR, ahora Fiscalía General de la República, y se hace una sola unidad, que es la unidad de inteligencia. Pero volviendo a lo mismo, esa unidad de inteligencia resulta que ya forma parte del grupo de Alfonso Durazo. Entonces, Guardia Nacional forma parte del grupo también de Alfonso Durazo. Alfonso Durazo yo lo considero un hombre muy inteligente, un hombre muy capaz, un hombre que sabe realmente lo que México necesita, pero siento que lo están bombardeando con secretarías. Incluso hablando del paquete económico, la propia secretaría dedicada al presupuesto, que la conformaba Franco Fabri, ya ahorita la tiene Leonel Cota, ya también forma parte del equipo de Alfonso Durazo. Entonces yo creo que es importante ir delimitando funciones y haciendo secretarías autónomas. Yo, mi criterio muy personal como diputado, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, siento que el Centro Nacional de Inteligencia debe de ser autónomo, debe de pertenecer autónomo. Que el secretariado técnico para los presupuestos municipales y estatales también debe de ser autónomo. No deben integrarse a una secretaría porque entonces sí se presta un poco más a situaciones de corrupción, que es lo que estamos evitando en este gobierno. Muy bien. Diputado, el tema es apasionante. Ojalá podamos charlar de nuevo con usted y pues esperemos ver cómo se desarrolla toda la discusión del presupuesto y que el dinero de los mexicanos sirva precisamente para defendernos, para cuidarnos, para mejorar nuestra seguridad pública y para defender pues también los intereses de seguridad nacional. Muchas gracias, diputado. Gracias, Néstor. Gracias, diputado. Un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos los mexicanos, delitos como el secuestro que laceran tanto a nuestra sociedad. Esperemos que en unos pocos años te podamos entrevistar con buenos resultados del país. Por supuesto, Adriana. Gracias y muy amable por invitarme. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, muy amables por recibirme aquí. Gracias por estar con nosotros. Y no se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión, Néstor. El único programa que se ocupa exclusivamente de los temas del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, de senadores y los congresos locales. Desde las cámaras nos vemos el próximo jueves. Los esperamos.